El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad y seguimiento al tema de la pandemia del COVID-19, sus implicaciones, cuáles son los avances médicos, cómo va el tema de la vacuna por los principales fabricantes a nivel mundial y principalmente este es un programa dedicado a la prevención. Sabemos que estamos próximos a las festividades de fin de año, las reuniones entre familiares, amigos, compañeros de trabajo se han incrementado y este programa quiere hacer luz, llevar respetuosas sugerencias y propuestas de parte de los expertos, de los profesionales. En esta oportunidad cuento con la visita del doctor Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo, quien está haciendo espacio en su apretada agenda para poder brindar estos consejos, estas recomendatorias utilitarias para usted, amigo televidente y cibernauta. Doctor Navarro, gracias por aceptar mi invitación y compartir con nuestra audiencia en esta oportunidad. Es un placer realmente estar en este canal, sobre todo pues cuando a mí me encanta mucho la docencia y creo que es parte de la docencia cuando uno trata de dar sus conocimientos y egoísmos a todos los ciudadanos para que estén conocidos y prevenidos durante esta pandemia. Es un placer realmente. Muchas gracias, doctor. Voy a solicitar al máster que nos establezca la imagen de referencia de lo que es las gráficas, las estadísticas de la página oficial en El Salvador, que es la del Gobierno de la República, y en la cual nos indica que hasta este día existen 121.200 personas que han sido positivas al virus del COVID-19, y también en el cuadro de la derecha mía, izquierda de ustedes, que el proceso de dosis de vacunación, 9.395.152 dosis de vacunas han sido aplicadas ya por el Ministerio de Salud en primera dosis, segunda dosis y tercera dosis. Es importante estos datos porque nos permiten establecer parte de los parámetros, como dice el doctor Navarro, para hablar en términos académicos necesitamos la evidencia, los indicadores cualitativos y cuantitativos. Doctor, estamos prácticamente a 2 semanas de cerrar el año 2021. ¿Cuáles son los avances de la ciencia médica a nivel del conocimiento del SARS-CoV-2, conocido como COVID-19? Bueno, en términos generales yo podría decir que todavía estamos conociendo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque realmente hemos visto cuál es el comportamiento del virus durante todos estos 2 años, que ha sido bien errático en el sentido pues que no podemos pronosticar qué va a pasar el día de mañana y pasado con el aparecimiento de las variantes. Por lo tanto, es un virus bastante sagaz, inteligente, que no sabe uno cómo nos va a responder el día siguiente. Y las pruebas están en que hemos tenido prácticamente en todo el mundo encerramientos, confinamientos. Actualmente en ciertos países, por ejemplo, si hablamos los de Europa, hay una nueva ola precisamente con mucho temor viendo a las personas, sobre todo cuando aparecen las variantes. Por lo tanto, si hablamos en términos generales, en primer lugar, ¿qué es el virus? Pues digamos que es un virus terrible que trata de evadir nuestro sistema inmunológico de alguna manera y permite que de alguna manera se estén dando las mutaciones en forma constante. Y ya sabemos cómo prácticamente la Organización Mundial de la Salud, a través precisamente de haciendo utilización del alfabeto griego, es que empezó a nominar las diferentes variantes. Si bien es cierto que originalmente conocemos al virus como COVID-19, ese virus prácticamente no es el mismo que apareció en Wuhan.
Ahorita hay una serie de variantes que han cambiado pues nuestro estilo de vida, han cambiado nuestro estado social, la parte económica de todos los países, cómo ha influenciado. Y ha sido precisamente porque este virus tiene la capacidad enorme de mutación. Todos los virus en general, adenovirus, todos los que producen catarro, cualquier otro virus tiene la capacidad de mutar. Pero en este caso estamos en un problema serio, porque no sé por qué razón, pero este virus como que tiene más capacidad de estar mutando constantemente. Y si está mutando constantemente quiere decir que ese virus nuevo que aparece después de esas mutaciones ya no es el mismo que apareció en Wuhan, China. Sino que tiene ciertas características que posteriormente podemos discutir, pero en este momentito, si hablamos en términos generales cuál ha sido el comportamiento de la pandemia en estos 2 años, podemos decir que es un virus que todavía lo estamos conociendo, que es un virus bastante inteligente, sagaz, que nos permite pensar pues que a saber hasta cuánto tiempo se va a ir del mundo. Y lo estamos viendo porque a medida que pasa el tiempo, a medida que hay variantes y nos va afectando a toda la población a pesar de las vacunaciones, estamos viendo que el virus aparece en nuevas mutantes. Tenemos, por ejemplo, que teníamos la alfa, beta, gamma, que se hizo precisamente en base al alfabeto griego, en el sentido pues de no estigmatizar a los países donde da origen esa mutante. Y por eso se conocen como alfa, beta, gamma, lambda, mu. Actualmente tenemos mu en Colombia, tenemos lambda en Perú, tenemos prácticamente la delta y la Delta Plus que aparecieron en la India, y actualmente tenemos el Omicron que apareció en Sudáfrica. Por lo tanto, si nosotros estamos conociendo a medida que pasa el tiempo el comportamiento de este virus, no sabemos realmente cuál va a ser la diversidad de síntomas que nos pueden presentar. Número uno, no sabemos cómo nuestro cuerpo, a pesar de estar vacunados con 2 o 3 dosis, no sabemos cuál va a ser nuestra respuesta de inmunidad. Y si a eso le sumamos que si yo estoy enfermo porque soy hipertenso, porque tengo problemas renales, porque tengo un cáncer, porque tengo una leucemia, no sabemos realmente cuál va a ser el comportamiento. Sí, les puedo decir que aquellas personas que tienen una comorbilidad, llámese asociada a otra enfermedad de base, con seguridad que no resisten prácticamente el virus como una persona sana, bien nutrida, versus pues una persona que tenga otra enfermedad. Si lo vemos desde el punto de vista de medicamentos, pues no sabemos cuál va a ser la respuesta con pacientes con el tratamiento que tenemos actual para el COVID. Si hablamos de la vacuna, se dice, y esto afortunadamente lo dicen todos los científicos y los productores de las diferentes vacunas, Pfizer, Moderna, las 2 chinas, Sinovac y la otra vacuna que hay, y la AstraZeneca, todos aseguran prácticamente que en mayor o mayor escala en términos de eficacia pueden tener un efecto estas vacunas para prevenir entonces que la enfermedad no sea grave cuando nosotros estamos vacunados. Recuerden que las vacunas para COVID no sirven para que no nos dé la enfermedad. Las vacunas funcionan en el sentido de decir, bueno, me voy a enfermar a pesar de que está vacunado, me voy a enfermar a pesar de que me haga un COVID previamente, me voy a enfermar, puedo enfermarme de COVID con esas variantes, y cuando yo tengo esa enfermedad, entonces prácticamente no sé, cuando hayan variantes nuevas, cuál va a ser mi comportamiento desde el punto de vista inmunitario, es decir, desde el punto de vista mío defensa. Formé anticuerpos y me dio la enfermedad, formé anticuerpos, hasta qué tiempo me va a durar esos anticuerpos durante el resto de mi vida, solo un par de meses. Actualmente, si hablamos de eso, en un paréntesis, decir que las personas que les ha dado COVID, ya sea leve, moderado o severo, no importa la gravedad con que se le manifestó, estas personas entonces pueden tener cierta inmunidad protectora para un periodo que puede ser hasta este momento de 6 meses. Y si hablamos de las vacunas, se dice que las vacunas actuales, no importa cuál sea, aparentemente como que lo que hay de evaluación a este momento de las personas vacunadas es que las personas vacunadas pueden tener cierta inmunidad defensora, es decir, su inmunidad ha sido prácticamente elevada a través de la vacunación, y permite decir pues que al momento, si empezamos con las vacunas prácticamente este año, podemos decir que realmente las vacunas funcionan, y funcionan no para prevenir que no me dé la enfermedad, pero pensar que si me da la enfermedad me puede dar leve o moderada. Pero lo más importante es que si estamos vacunados no vamos a ir a parar al hospital con seguridad, porque esas defensas que tenemos nos van a servir durante un tiempo. Ahora,
¿cuánto tiempo va a durar esta inmunidad y si en el futuro vamos a tener vacunas nuevas? Bueno, la respuesta es la siguiente. Actualmente Pfizer y Moderna y AstraZeneca están trabajando precisamente en modificar la vacuna que actualmente estamos utilizando, ya sea las 2 dosis y aún con el refuerzo. Van a modificar ese contenido, esa vacuna, como para que al momento sea más efectiva. No quiero decir que no es efectiva al momento para las variantes, pero que sea más efectiva, y a medida que vayan apareciendo nuevas variantes en todo el mundo, va a haber la oportunidad que los científicos de alguna manera produzcan vacunas que sean más eficientes para protegernos, inclusive si en caso hay nuevas variantes. Pero que cuando salió el virus no lo sabemos. El virus va a estar acá, ha venido para quedarse. ¿Se recuerdan ustedes cuando dijimos que el dengue venía aquí al país que nunca habíamos tenido en 1968, 65, que apareció por primera vez? Y dijeron, no, ya va a pasar. Nunca pasó. El virus está aquí en el país todo el tiempo. Son virus endémicos que quedan para toda la vida. Entonces, la predicción que se hace, el pronóstico que se hace sobre el COVID es que este virus va a ser en un momento dado, como cualquier otro virus que nos ha producido estados catarrales, que va a quedarse de alguna manera afectándonos constantemente. Pero ojo, si hay variantes, como a esa variante no nos hemos expuesto anteriormente, quiere decir que somos susceptibles a que nos dé la enfermedad. Pero pues pensar, tal como lo recomiendan los productores de la vacuna, que al momento las vacunas nos protegen, aún con las variantes que están apareciendo. Esa es una introducción, creo, muy grande quizás. Doctor Navarro, ¿en qué ola se encuentra el mundo? ¿Hasta dónde podemos determinar en Europa, Asia, incluso Estados Unidos o África, qué nivel de ola se tiene? Porque acá he escuchado que algunos hablan de que estamos en una tercera ola, otros dicen que en segunda ola, pero España y otros países en Europa también han vuelto a cerrar. Bueno, ese es un tema bastante discutible, porque si lo vemos país por país vamos a ver que, y esto ha sido una realidad, que en los países europeos, cuando las personas empezaron creyendo que había pasado la primera ola, pues aflojaron, se debilitaron en el comportamiento de las medidas de prevención conocidas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y eso que hizo que nuevamente tuviéramos un aumento del número de los casos. Si a eso le aumentamos también, que no lo conocíamos antes, y el aparecimiento de las nuevas variantes como la Delta y después la Delta Plus y ahorita el Omicron, quiere decir que como no tenemos una verdadera inmunidad contra esas nuevas variantes, por una parte, y a pesar de que estamos vacunados y a pesar que nos digan los productores que nos protegen, pues nos quedamos pensando, bueno, ¿y si me va a dar suave, leve? ¿Cuál es el comportamiento actual de esa variante Omicron? No lo sabemos. Acaba, por ejemplo, en Inglaterra murió una paciente que no se sabe cuál fue el origen, de dónde venía, pero murió por Omicron. Versus decir que en Sudáfrica, donde prácticamente ha sido el foco de infección hacia todo el mundo en este momento, entonces, y se ha conocido la variante como Omicron, eso permite decir que a medida que haya más variantes vamos a tener nuevas olas. ¿Por qué? Porque la gente se descuida y tal vez no quieren vacunarse. Hay muchos países en Europa que están en contra de las vacunas. Acá en El Salvador, afortunadamente, pues con ese porcentaje que tenemos de vacunas, nos sentimos bastante protegidos, pero no confiados. En otras palabras, las olas se dan precisamente cuando los protocolos no se cumplen al pie de la letra por parte de cada persona, la familia y la comunidad, número uno. Y dos, si nosotros tenemos el aparecimiento de variantes, si hemos aflojado todos esos protocolos, considerar que va a haber un nuevo caso. Por lo tanto, se habla de cuarta ola, de quinta ola, y aquí en el país, si lo vemos de esta manera, aparentemente como que estamos en la tercera ola. Si bien es cierto que en los picos que se presentaron al principio, donde se miraba que teníamos 121,000 casos, y a pesar de estar vacunados, haber administrado alrededor de 9 millones de vacunas, podemos saber desde ese punto de vista que dos cosas. En primer lugar, explicar esto. ¿Por qué se dio el aparecimiento de esa variante en Sudáfrica? Dos cosas. Bajas tasas de vacunación, casi el 44% de los africanos, y en especial de Sudáfrica, no han sido vacunados. Y dos, si tenemos un alza en el número de los casos, es un buen medio, una fuente de cultivo para que el virus empiece a replicarse, porque no hay nada que lo detenga, entonces permite que aparezcan las variantes.
Si hablamos comparativamente con nuestro país, por lo menos podemos decir que si nuestro ministro dice que tenemos hasta un 70% de vacunados en una segunda dosis y actualmente dando un tercer refuerzo, tercera dosis, permite pensar dos cosas. Primero, si tenemos una alta tasa de vacunación por una parte y por otro lado tenemos un franco descenso en el número de los casos, quiere decir que hay menos personas que se nos pueden contaminar. Pero de todas maneras, ojo, porque el hecho que se dé ese fenómeno actualmente en nuestro país no quiere decir que no puede venir esa variante aquí en el país y no saber si ya está prácticamente. Y esos casos nuevos que vayan apareciendo podrían ser ya no por Delta, sino que podrían ser por Omicron. Y a medida que, hablando de las olas, a medida que sube el número de casos, vamos a ver que si empieza a aumentar el número de casos, lo más probable es que sea por esa variante. Doctor Navarro, cuando la ola comienza a descender y llega a su parte más baja, que aparentemente se podría pensar que ya no va a existir una nueva ola, ¿a qué se debe ese descenso? Y luego nuevamente el incremento. Bueno, dos cosas. En primer lugar, si nosotros entendemos que hay un descenso, es porque prácticamente a medida que la población va siendo vacunada, queda menos susceptible a que le dé la enfermedad. Y si no le da la enfermedad, no hay posibilidades de que esas personas que están enfermando sean transmisibles a su familia y la comunidad. Por lo tanto, es explicable que si la vacuna funciona, por supuesto, está demostrado. Si yo le doy un ejemplo, si yo durante los últimos meses, estamos hablando de febrero, de diciembre del año pasado, hasta este mes a fines de noviembre, yo he visto por lo menos en forma virtual, de consultas telefónicas, alrededor de 1.200 pacientes. Y puedo asegurar que la mayor parte de los pacientes que estaban vacunados les fue muy bien, quiere decir que no se complicaron. Y aquellas personas que no se habían vacunado ni con la primera dosis, por otro lado, tenían alguna comorbilidad, llámese problemas de tensión arterial, renal o lo que sea, esas personas les fue mal, lo cual está indicando que realmente la vacuna funciona. Si lo hablamos desde el punto de vista del aparecimiento de las olas, quiere decir que a medida que la población está vacunada para la prevención del COVID, en términos generales, que también ayudan para las variantes, podemos decir que no nos dé la confianza que no nos va a dar, sino que pensar siempre que a pesar de estar vacunados, a pesar de que tengo un refuerzo, a pesar de que me ha dado COVID, siempre voy a ser susceptible a aquellas nuevas variantes que van apareciendo. Por lo tanto, las olas se van a dar pues una vez que las poblaciones empiecen a aumentar el número de casos. Y recordemos que cuando hablamos de transmisión se dicen dos cosas. Los virus, las variantes que han aparecido en un momento dado, si ustedes se recuerdan cuando apareció en China, se decía que la capacidad de transmitir una persona enferma a otras personas, a otros grupos, podría ser hasta de 5, 6, 7, hasta 10. Actualmente se dice que esta variante tiene la capacidad de 1 a 2, a pesar de que es altamente transmisible. Pero la capacidad que tiene de ser transmisible también pide como que ha perdido la capacidad de ser más virulenta, es decir, producirnos más daño en nuestro cuerpo. Entonces, en términos generales, podemos decir que las olas se van a dar cuando no existe ese contrapeso de menos número de casos y alta tasa de vacunación. Así, la primera intervención del doctor Navarro Marín. Al regresar de este corte, continuaremos con las medidas, hablaremos un poco de los mitos, de las verdades que existen alrededor del COVID-19 y cómo nosotros, como familia salvadoreña, debemos de atender las recomendaciones y las sugerencias de un profesional competente como es el doctor Ernesto Navarro Marín. Regresamos. Sintonía de temas y debates con Ricardo Sosa. Puede sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y a través de las multiplataformas de nuestras redes sociales. Tenemos amplia participación. Durante el día estuvimos anunciando la participación del doctor Navarro Marín y hemos recopilado las principales inquietudes
de usted, amigo televidente y cibernauta, porque es la razón de ser de este espacio. Doctor Navarro, en cuanto a las mutaciones de los diferentes virus, ¿toda pandemia se caracteriza por mutaciones o en particular esta por COVID-19? Yo diría que usted me lo pregunta desde el punto de vista del comportamiento de todos los virus que producen enfermedades o solo por COVID. Por COVID, las variables que hemos conocido, del que usted nos hablaba de la alfa, beta, gamma y ahora Omicron. Bueno, las mutaciones tienen como producto que el virus cambie su estructura. Si tuviéramos una foto del virus, podríamos ver cómo, si esta es la corona, y tiene acá lo que estoy dibujando como espículas alrededor, como una corona. Este pedacito aquí que se llama espícula, tiene una serie de cambios desde el punto de vista genético en su genoma, en otras palabras, que se expresa de esa manera y hace que ese virus nuevo, esa variante nueva, no sea prácticamente detectada por nuestro organismo desde el punto de vista de defensa y nos puede dar la enfermedad. Por lo tanto, las mutaciones, a medida que se van dando, ya sea la alfa, beta, gamma y todo el abecedario griego que conocemos al momento, y van a aparecer nuevas, su comportamiento es impredecible. Por ejemplo, si hablamos del Omicron en este momentito, podemos decir que dos cosas. Primero, que es altamente transmisible, pero dos, que la enfermedad se manifiesta tal vez no en forma grave. Entonces, versus cuando hablamos de la Delta y después hablamos de la Delta Plus, ¿cuántas olas o cuántos números de casos hubo en todo el mundo? Precisamente por eso. Entonces, en este momentito, si bien es cierto que falleció uno antier aquí allá en Inglaterra, pero han sabido ustedes si hay alrededor de 65 países en este momentito en los cuales se ha diseminado el Omicron. Pero no tenemos reportes, tal vez por el tiempo muy corto que lleva, para pensar que hay fallecimientos por el Omicron, lo cual está indicando que, si bien es cierto que es altamente transmisible y nos puede convertir como la cepa virulenta, el mutante, que puede sustituir a la Delta y la Delta Plus que ha estado afectando en las últimas nuevas olas. Por lo tanto, en el futuro cercano no sería raro que sea el Omicron el que tome ese papel y sea el virus que va a estar constantemente dándonos problemas acá. Pero afortunadamente, como lo digo, pues cada virus, y por eso lo dije al principio, estamos conociendo mucho, estamos por conocer muchas cosas precisamente sobre el comportamiento del virus en su virulencia, en su transmisibilidad, expresión de la enfermedad, cómo responde a la vacuna, cuál será el tratamiento que le vamos a dar si se nos enferma un paciente y es necesario la hospitalización. Pues se dicen varias cosas, en términos generales a todas las variantes. 3 características que yo puedo mencionar si me las recuerdo. Número 1, cuando tenemos una variante afectando nuestro cuerpo, no sabemos cómo este virus evade mi inmunidad como para producirme la enfermedad. 2, el virus cuando me afecte puede ser que cuando me hagan a mí la prueba del hisopado no me lo detecte, porque es una mutación. 3, puede ser que cuando el virus me afecte, no sabemos si los medicamentos que estamos utilizando actualmente para el tratamiento de los enfermos por COVID que ameritan ese tratamiento, no sabemos si van a ser efectivos. Y así por el estilo podría hablar de otras diversidad de síntomas que se pueden expresar. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que al principio del COVID ha perdido el olfato, el gusto, eso ya pasó, ya no es eso. En la Delta pues no se dice que se pierde el gusto ni el olfato, pero sí afecta a la persona suficiente sus pulmones, como todas las variantes, como para que la persona con sus problemas de coagulación producidas por el virus pueda fallecer a causa precisamente que llega al momento que no puede respirar, pues sus coágulos han invadido todo su pulmón. Y no solamente de eso, sino que hablar precisamente que a medida que pasa el tiempo estamos conociendo, yo lo dije al principio, más del virus. Usted ha oído hablar, por ejemplo, ahorita del COVID prolongado. Esa es una que no conocíamos. Y se expresa precisamente porque después del COVID las personas pueden quedar con ciertas secuelas, digamos complicaciones a nivel del cerebro, a nivel del pulmón, a nivel del corazón, a nivel de los riñones, a nivel del páncreas, cualquier víscera.
Entonces, a medida que pasa el tiempo, ustedes van a ver cómo personas dicen, yo no tenía esto, pero después que ha pasado, que me ha dado el virus, entonces yo empiezo a presentar síntomas que yo no tenía. Pero ha sido precisamente porque a medida que pasa el tiempo estamos conociendo cuál es el comportamiento del síndrome conocido como COVID avanzado o a largo plazo. Y eso no son más que las secuelas, es decir, las complicaciones que quedan después que una persona ha adolecido la enfermedad. Doctor Navarro, hablar de mitos, de tabús sobre la vacunación resultaría muy complejo, debido que es como hacer el símil de hablar de billetes falsos. Por lo tanto, ¿por qué deberían las personas que todavía no toman la decisión de vacunarse hacerlo? Bueno, yo creo que las personas a través del internet han tenido la opción de leer verdades y no verdades a través del internet. Por ejemplo, se decía, y yo no sé si esto es cierto al final, pero la gente lo sigue sosteniendo, que el nuevo orden, que dicen que las vacunas le va a dar diabetes, que la vacuna le va a producir problemas en sus menstruaciones, que le va a dar esterilidad, que la vacuna va a producir tal cosa, y la enfermedad, cuáles son las complicaciones a largo plazo. Entonces quiere decir que si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, podríamos decir que la gente tiene razón en tratar de no hacerlo. Y sobre todo cuando vemos en países europeos que hay marchas inclusive, que van las personas sin mascarilla, no guardando el distanciamiento social porque dicen que las vacunas no funcionan. Versus cuando vemos en los países como el nuestro, en el cual hay una alta tasa de vacunación y pocos casos, que le está diciendo que las vacunas funcionan. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que más bien no dar las explicaciones por qué no se vacuna a la gente, sino que más bien darle muestras del conocimiento que la vacuna produce dentro de nuestro cuerpo para protegernos contra la enfermedad, quedando claro que si nos vamos a vacunar no es porque no me va a dar la enfermedad, sino que si me da de una forma suave que yo no termine en el hospital. Por lo tanto, si es el llamado que vamos a hacer a toda la población en este momento, tres cosas. Primero, si ya recibió la primera vacuna, póngase la segunda cuando le corresponda. Si ya tiene las dos vacunas, entonces llame para hacer una programación, un esquema para recibir la tercera dosis o refuerzo que se llama. Y esto es bien importante. Si yo me autocuido, si yo me protejo y creo que la vacunación me está dando cierta protección para no enfermarme para el hospital, ¿por qué no lo voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué no lo voy a hacer con mi abuelo? ¿Por qué no lo voy a hacer con mi tío? Porque si yo tengo la enfermedad y ellos no están vacunados, yo les voy a llevar el virus. Y si no están vacunados ellos, pueden, sobre todo si tienen enfermedades complicadas, que sean diabetes, hipertensión o lo que sea, y no están tomando sus medicinas, otro buen recordatorio, tomar sus medicinas a tiempo, puede ser que estas personas se les complican las cosas y pueden terminar en el hospital y fallecer inclusive. Por lo tanto, el llamado aquí es vacunarse. Y sobre todo, si lo vemos desde el punto de vista de recomendaciones que todos conocemos en este momentito, ¿cuáles son? Se las voy a recordar. ¿Qué hacemos en términos de prevención? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en estos 2 años? ¿Qué hemos hecho durante estos 2 años? Todos andamos con mascarilla, no tenemos reuniones muy frecuentes, no hay grupos grandes reuniéndose, tratamos de evitar las aglomeraciones y si las hay, se hace la prevención de decir usen la mascarilla y el distanciamiento social. Eso no ha sido una escuela durante todo este tiempo para nosotros. Cuando nos confinaron y nos pusieron en la casa durante mucho tiempo, que no aprendimos entonces a lavarnos las manos, a tener el distanciamiento. Que cuando vino la vacuna, la vacuna es la panacea y nos va a salvar porque nos dé el COVID. Ya la tenemos y sabemos que nos protege. Por lo tanto, yo creo que lo aprendido no se debe desechar. Como todas cosas en la vida que uno aprende, es como que yo anduve en bicicleta un tiempo y la vuelvo a ver 10, 20 años después, yo me subí y lo voy a manejar con seguridad. Pues lo mismo en este caso, si tenemos que yo he aprendido durante estos 2 años, las medidas de prevención recomendadas por el gobierno y cumplirlas en forma estricta, hace que cuando, no porque va a venir otra variante, sino que constantemente cumplir los protocolos en mi oficina, en el bus, en el camino hacia casa, en el camino de regreso a casa, y por qué no decirlo, vacunándose y recomendando al resto de la familia que se vacune, porque yo tengo, y estoy seguro por los ejemplos que di de las personas que he visto
y que fueron vacunadas prácticamente no les fue mal. Prácticamente aquellas personas que no estaban vacunadas fueron las que finalmente se complicaron. Doctor Navarro, también hay algunas conductas que se observan en algunos grupos que uno puede visitar, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, o en estas últimas 2 semanas del presente año que existen diferentes reuniones sociales para compartir. Alguien llega y de repente lo primero que es el que ingresa por último va con cierto temor cómo lo va a recibir el grupo, y la respuesta más usual es: no te preocupes, aquí todos ya estamos vacunados. Y pareciera que debemos de relajarnos, y por el hecho de estar vacunados no debemos de guardar un distanciamiento físico, no tenemos que lavarnos las manos al ingresar a esa reunión y tener una relajación total por tener segunda o tercera dosis. Bueno, yo empezaría por lo siguiente. En primer lugar, si ustedes ven supermercados, si ven ustedes los centros comerciales, si bien es cierto que no es un abarrotamiento completo, para medida que pasan los días y cuando venga la asignación del aguinaldo, la persona entonces va a llegar a todos estos sitios. Entonces, si no se cumplen los protocolos en el camino y el centro comercial no toma las indicaciones escritas anteriormente, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el gel a la entrada, tomar la temperatura, pues prácticamente es una razón por la cual puede haber un aumento de casos a pesar de que estamos vacunados. Si después de eso lo vemos que vienen las fiestas, en las cuales pues todas las personas quieren estar con sus amigos. Esto usted creo que me lo dijo al principio como un comentario, de decir, bueno, como que las personas están relajando todas las medidas aprendidas durante estos 2 años porque quieren como recuperar el tiempo del año anterior que no hubo celebración prácticamente, todos en su casita, o fue el familiar más cercano el que fue a visitar, o yo fui a visitar. Pero en este año yo siento que como la gente lo ve de otra manera, como quien dice, si apareció una variante, va a venir otra, y que pues estoy vacunado, me confío. Pero realmente yo creo que en este momento, cuando estamos hablando de grupos familiares, que en los fines de semana que se van a reunir, o ya si hablamos de las fiestas navideñas, si hablamos de las fiestas de fin de año, podemos decir varias cosas. En primer lugar, si no se cumplen estrictamente las medidas que hemos hablado anteriormente, uso de la mascarilla, lavado de manos, a la entrada de la familia, pues, y si alguien, esto es bien importante, venida de fuera del país, a pesar de que traiga unas pruebas negativas y a pesar de que esté vacunado, pero si esa persona al reunirse con ustedes llega a su casa y unos 2 o 3 días después presenta un estado catarral, mejor decirle, aíslense de él, porque puede ser un COVID, puede ser una variante, que no sabemos. En ese transporte aéreo, al llegar al país, puede haber. Por lo tanto, es un llamado también de pensar que toda persona que venga de fuera, y si presenta un estado catarral, que puede ser simplemente un resfriado, una influenza, pero es mejor tener el aislamiento precisamente para evitar que nos vaya a dejar esa cepa acá. Y a ver, finalmente, si lo hablamos en las fiestas ya de Navidad y hablamos prácticamente de las fiestas de fin de año, la misma responsabilidad tenemos todos, ¿no? En primer lugar, si el gobierno les está ofreciendo que hay vacunas suficientes y que les está ofreciendo el esfuerzo, pues ponérselo para sentirnos protegidos, pero no confiados. Y en segundo lugar, cumplir al final del día con todas las medidas preventivas que se hacen para que no nos vaya a dar COVID. Y me llamó la atención una cosa que usted dijo, ¿no? Y lo puedo comentar. Yo no he visto en el corredor endémico y corredor epidemiológico del Ministerio de Salud, yo no he visto que haya un aumento en los casos de dengue. Antes no he visto que haya un aumento, o por lo menos no lo sé. Si ha habido un aumento en el número de diarreas durante los meses de mayo, que es famoso por las lluvias y las moscas, etc. Pero tampoco he visto estos últimos días, a pesar de las lluvias, a pesar de las olas frías que hemos tenido, no hemos visto también, o por lo menos no lo sé, si ha habido un aumento en el número de estados catarrales y aumento en las neumonías y fallecimientos por neumonía. Recuerden que con las neumonías hablamos, son los pequeños, menos de 2, 5 años, y los mayores de 60 años son los más susceptibles, se pueden morir por otra neumonía de otra causa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo
no lo puedo certificar, pero a mí se me ocurre pensar lo siguiente. Si no hemos visto un incremento en el aumento de esas enfermedades que han sido prácticamente en todo nuestro país durante los últimos años, un problema serio, yo me atrevería a decir, y lo digo en voz alta, que posiblemente una de las causas por las cuales no estamos viendo el afloramiento de todas esas enfermedades durante las épocas estas épocas de nuestro año, este año, yo me atrevería a decir que es lo siguiente. En primer lugar, porque creo que la gente aprendió a lavarse las manos, ha aprendido a usar el alcohol gel, ha aprendido a usar la mascarilla, ha aprendido al distanciamiento social y ha aprendido a cumplir con los protocolos de mi comportamiento en el bus, mi comportamiento en la oficina, mi comportamiento en la comunicación vial, mi comportamiento en cuando me he reunido con mis amigos, cuando ha habido partidos de fútbol. ¿No será eso realmente una explicación? Como que las pandemias han sido una escuelita como para que nosotros, desde el punto de vista de educación preventiva en salud, podamos poner en práctica eso, y eso está descrito. En todo el mundo, personas que tienen hacen uso de un buen lavado de manos, se ha descrito que se pueden evitar problemas respiratorios y problemas gastrointestinales, llámese diarrea. Entonces, si no hubo una conclusión mía, pero valía la pena que le preguntaran al Ministerio de Salud cómo ha sido el comportamiento del corredor epidemiológico este año. Doctor Navarro, la mayor participación ciudadana durante el día al anunciar su presencia ha sido en dos sentidos. Ajá. Me puedo morir y me puedo infectar al estar con mis 3 dosis de vacunación, fue una. Y la segunda en esa misma línea, que si la persona que tiene sus 3 dosis, en el caso de El Salvador, puede ser portador transmisor de COVID-19. Bueno, 3 cosas. En primer lugar, lo hemos dicho ya, que las vacunas protegen, y no lo digo yo, lo dicen los artículos científicos, no de periódicos, los científicos lo dicen, que las vacunas nos pueden proteger para todas las variantes actuales, las que puedan aparecer. Y número 2, si tenemos nosotros el virus, esta nueva variante, el Omicron, la capacidad que va a tener de transmisión es bastante alta. Por lo tanto, si lo hablemos desde el punto de vista preventivo, hoy, con las vacaciones de diciembre, las fiestas y las reuniones de los amigos y los regalos y las compras y todo esto, permiten que de alguna manera, de haber un par de casos de Omicron, pueda haber transmisibilidad a las otras personas y llevarlo a mi casa. Y confiarnos en ese sentido que si nos va a dar esa variante, podemos decir que me va a dar leve. Pero entonces el último llamado es a todas las personas que no lo han hecho, vacunarse para la prevención del COVID y de las variantes. Y no solamente eso, es un llamado precisamente que las personas que solo tienen una dosis, que vayan a ponerse la segunda. Y los que ya pusieron las 2, según el tiempo que han transmitido, que llamen precisamente para que le pongan un refuerzo y nos vamos a sentir, si no protegidos ni confiados, pero sí, realmente sabemos que no vamos a ir a parar al hospital. Así, la participación del doctor Ernesto Navarro Marín en este segundo bloque y rescato de todos los consejos, las recomendaciones del doctor, la importancia de la vacunación. Si usted todavía está con alguna duda, si dejó y solo se aplicó la primera dosis y no ha ido por la segunda, es un buen momento de hacer la cita. De igual manera, su tercera, que le permite tener su cuadro de vacunación completa al menos al cierre del 2021. Importante también, un segundo mensaje, es esta reflexión que nos deja el doctor Navarro en el sentido de que hemos aprendido a lavarnos las manos, tenemos una disciplina y nuevos hábitos que posiblemente no poníamos en práctica antes de la pandemia. Al regresar, le preguntaremos algunas recomendaciones prácticas al doctor Navarro de cómo podemos manejar las festividades de fin de año, cuáles serían esos protocolos mínimos que cada familia puede establecer para disfrutar y pasar una celebración, un tiempo en familia seguro. Al regresar.
Continuamos en el cierre de esta entrevista utilitaria con consejos prácticos de parte del experto en infectología, el doctor Ernesto Navarro Marín, quien nos hace el favor y el privilegio de estar reservando parte de su tiempo y sirviéndole al país con estas recomendaciones y estas sugerencias para la seguridad del equipo familiar y de los amigos. Doctor, la cena del 24 de diciembre, del 31 de diciembre están en pleno desarrollo, las compras, la planificación. La gente pretende de alguna manera como vengarse que el año pasado no pudieron disfrutar con familia y amigos. ¿Cuál debería de ser una actitud correcta, propositiva para estas festividades, pasarla bien y que evitemos? Sé que hay pena, hay temor, hay incomodidad de preguntar, de consultar o de decirle al familiar o al amigo que se va a invitar cuáles son las normas de mi familia al llegar a estas cenas. ¿Qué deberíamos de hacer como mínimo para garantizar una buena velada y mantener protocolos de seguridad? Yo partiría con la premisa esta. Si yo estoy vacunado, me estoy protegiendo. Si mi familia está vacunada, me protejo. Si todas las familias que es una comunidad estamos vacunados, estamos protegidos, pero no confiados que no nos puede dar. Esa es una buena premisa. Significa entonces esto que si nosotros vamos a tener reuniones familiares en casa, yo soy invitado o porque me han invitado, entonces, si bien es cierto que en nuestro país no es obligatorio el tener el carnet de vacunación para decir, ¿estás vacunado? No existe, ¿verdad? No es una obligación. Pero sí yo creo que tener con la certeza del caso decirle, porque yo voy a invitar posiblemente a mi familia, no voy a invitar tal vez a muchos amigos, al más cercano tal vez, quiere decir que los principales invitados que yo voy a tener va a ser mi familia. Y por lo tanto yo les puedo decir con anticipación, antes de invitarlos, mira, y ustedes ya les dio COVID, se vacunaron. ¿Cuándo se vacunaron? ¿Tienen el refuerzo? Se lo pueden decir abiertamente. ¿Por qué? Porque prácticamente es una protección mía, la protección del invitado y la protección de la familia que van a visitar o que yo voy a visitar, porque puede haber ancianos, puede haber personas enfermas, puede haber un paciente con leucemia, con cáncer, puede haber cualquier otra enfermedad que es fácil, presa como para que se puedan complicar las cosas. Por lo tanto, yo creo que acá la mejor recomendación es preguntar, sin ningún temor. Si es su familia, se lo puede preguntar abiertamente. Y si la segunda premisa sería, ¿y si yo le pregunto y él no ha querido vacunarse, lo puedo obligar a vacunarse? No, no es obligatoria, pero sí es conciencia, es solidaridad con mi familia, es solidaridad con mi familia, con mi comunidad, de que si yo me estoy protegiendo, yo protejo a los demás. Y si todos están protegidos, pues qué bueno. Tendremos posiblemente, a pesar de las variantes que pueden estar en el país, las nuevas que puedan venir en el futuro, son precisamente, si no un documento, un pasaporte a decir, no me da la enfermedad, pero sí, sentirnos que si nos dan enfermedad y estoy vacunado, a pesar de que me ha dado el COVID previamente, yo puedo decir, bueno, que lo más probable es que yo no termine en el hospital. Pero la última recomendación sería lo siguiente. Usualmente en los grupos familiares van a haber grupos etarios diferentes, pequeños, nietos, abuelos, tíos, abuelos, etc. La recomendación final que yo haría es la siguiente. Aquellas personas que ya son de mayores de edad y que sean hipertensos, que sean cardíacos, que sean personas que tienen problemas renales, que tienen algún cáncer, que están en tratamiento, que están con esteroides, esas personas, cuidémoslas también. ¿Y cómo las vamos a cuidar? Simplemente diciéndoles, papá, tío abuelo, etcétera, no se olviden de tomar sus medicinas, porque si ustedes están tomando sus medicinas para evitar problemas de tensión arterial que se me van a complicar, yo estoy protegiéndome también a pesar de estar vacunado. Esa es mi recomendación. Doctor, y desearle una feliz Navidad y feliz año. Durante la reunión es recomendable el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Es correcto, eso ya es bien puntual, sí. Si llegamos a la casa, entonces, venimos de fuera, pues venimos la mascarilla. Si venimos en un carro, varios, pues con seguridad que venimos con mascarilla. Al llegar a la casa, con toda la confianza que se tiene, habiendo preguntado si les dio COVID, tienen síntomas,
de respiratorio o se han sido vacunados, entonces sentirme con la confianza que los que me están visitando son personas solidarias conmigo que quieren que yo no me enfermo, entonces van a venir, si no sanos, pero no van a venir a dejarme una enfermedad respiratoria. Entonces la recomendación aquí es siempre el uso. Y al momento de sentarse, pues no estar unos pegados con otros. Y por otro lado también, a pesar de lo que estamos diciendo, yo creo que todo el mundo va a querer abrazarse y darse besos a la hora de los 31, a las 12 de la noche, que harían la reventación de cohetes. A propósito, reventación de cohetes, el humo también es peligroso, porque si yo tengo mucho humo en mi casa, yo soy asmático, o tengo problemas pulmonares, estoy en un estado respiratorio, me puede complicar. Aún si tengo COVID, peor, o estoy en proceso de evolución. Por lo tanto, yo creo que todas estas medidas las conocemos, las hemos conocido, ya que prácticamente es un llamado a la población de poner en práctica en forma obligatoria todo lo que he aprendido este tiempo, porque eso se llama solidaridad con mi familia, se llama prevención y se llama que si nosotros como individuos me protejo, yo protejo a mi familia, protejo la comunidad, y si la comunidad está protegida, todo el país, y hacemos país precisamente. Doctor Navarro, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación. He sido testigo de cómo su teléfono ha estado llamándole a través de diferentes pacientes que usted atiende en el ejercicio profesional de su carrera, y creo que esto dignifica más la profesión, el servicio, el amor al prójimo, el estar invirtiendo parte de su tiempo, que está con una agenda muy llena, para venir a servirle a la población, a emitir estas respetuosas recomendaciones. De verdad, muchas gracias, que Dios le bendiga y que el próximo año sea de mucha bendición y de mucho trabajo, y sobre todo salud para usted, su equipo familiar y equipo de trabajo también, doctor. Bueno, muchas gracias. Pues desearle a todos nuestros conciudadanos que pasen una Navidad tranquila, segura, y las fiestas de fin de año conservemos todas las medidas que hemos hablado. No queremos enfermos posteriores, que en enero va a haber un aumento de los casos. Si nosotros, cada uno de nosotros, cumplimos con las medidas, la familia y comunidad, como no me aburro de decirlo, el país al final. Felicidades a todos en estos días, y comprobemos pues nuestro sistema de salud tiene vacunas suficientes para ponernos a todos, y refuerzos sobre todos. Ha sido el doctor Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo, quien nos ha aportado, nos ha ayudado mucho en esta oportunidad para brindar recomendaciones, sugerencias respetuosas para la seguridad de nuestra familia. Creo que es importante, y en esta oportunidad la despedida será: aplique las medidas de prevención, establezca normas de conducta y de comportamiento para las celebraciones de fin de año, y prevención y seguridad primero. Que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.